referente departamental de niñez y adolescencia, delegado para los programas y estrategias de la Dirección Nacional de Niñez y Adolescencia. Desde hace unos 3 años pues hemos venido realizando sobre todo ejercicios en el marco de prevención del embarazo adolescente, promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Últimamente hemos estado también como vinculándolo con temas de la participación de niños, niñas y adolescentes, convivencia escolar, prevención del consumo de sustancias, que ha sido otro ejercicio que venimos desarrollando pues en los 42 municipios del departamento. La idea del ejercicio en esta tarde es poder hacer un ejercicio práctico, ¿cierto? Y que nos permita finalmente identificar esos puntos de encuentro entre la normatividad existente en Colombia, lo que el ICBF ha avalado frente a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora les comento por qué vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos y no específicamente de la prevención del abuso sexual, ¿sí? Porque si lo enmarcamos dentro de la gran sombrilla de los derechos sexuales y reproductivos, pues vamos a poder abordar otros problemas, otros temas, ¿cierto? Y vamos a poder cumplir con otras realizaciones como lo es salud, como lo es educación, como lo es protección, y entre esos también ruta de atención, ¿sí? Digamos que básicamente ese es el ejercicio de hoy, y al final de la tarde vamos a tener ya un producto concreto por cada uno de los operadores. Es decir, mire, este va a ser la idea de plan de acción que vamos a tener durante este año. La idea de hoy es que podamos tener por lo menos objetivos, actividades, indicadores y responsables por instituciones de esos planes. Y vamos a identificar de qué forma lo conectamos con lo que ICBF ya ha avalado a través de los lineamientos de las diferentes modalidades de atención, a través del modelo de enfoque diferencial. Si no lo conocían, ahorita les voy a presentar lo que ya está aprobado por ICBF como enfoque diferencial, y pues que pueda corresponder desde luego a las actividades que ustedes ya muy bien han venido realizando en vigencias anteriores. Para que empecemos, les dijimos, este es un espacio un tanto diferente, esa es como la idea, y les voy a pedir lo siguiente: dejen los bolsos atrás, cuadernos y todo lo demás, y tratemos de hacer una media luna acá, bien junticos todos, con las sillas. Bueno, ahora con el compañero que tienen al lado van a tratar de explicar un poco, como lo plantea aquí Sandra Cisneros, van a tratar de explicarle o de comentarle a su compañero el porqué de su nombre, o qué sabe usted de su nombre, ¿sí? Que le cuente, o sea, por qué le pusieron el nombre, qué significa, se ha identificado algún significado, y después entonces usted va a ser el encargado de presentar al compañero de al lado. O el compañero que comparta la información, luego ustedes lo van a presentar. ¿Listo? Les van a explicar pues allí como lo que medio se acuerdan. ¿Listo? Pueden empezar ahí como a intercambiar. Mujer de sabiduría significa el nombre de Yesenia. También tenía cuenta que por el origen de su nombre, ¿sí? Que es de gitanos y demás, pues es un poco... Claudia, aparte cuando llega en su vida laboral, también es usado ese nombre por su hijo y el papá de su hijo. Entonces, para ella significa una mujer emprendedora, una mujer valiente, una mujer que se ha dedicado a construir su mundo. Ok, miren, quise traerles este fragmento de esta poesía para ya empezar a introducirnos al tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Y así como el nombre digamos que resulta ser tan propio nuestro, porque miren que de una u otra manera marca nuestra historia, de una u otra manera además lo hacemos parte de nuestra identidad, asimismo funcionan los derechos sexuales y reproductivos, porque son los únicos derechos humanos que hay en el mundo sobre los cuales yo puedo decidir para mi propio cuerpo y para mi propio bienestar, ¿sí? En ese sentido, quise traer como este ejercicio para que pensemos también que toda la población de niños, niñas y adolescentes que atendemos en nuestras instituciones vienen con una historia. Y la importancia de nosotros poder conocer y poder reconocer esa historia, los estamos reconociendo como sujetos titulares de derecho, ¿sí? En este marco de los derechos sexuales y reproductivos, o cuando hablamos de la sexualidad, generalmente todos
todos tenemos algo que opinar al respecto. Así nos dé pena, nos dé miedo, nos dé susto, pero opinamos, ¿cierto? Ideas acertadas y otras no tan acertadas, es lógico, porque finalmente ha sido un tema del cual no se habla con mucha frecuencia. Y es un tema que todavía sigue al interior de los hogares, ¿cierto? Muy debajo de la mesa, que poco se habla, ¿sí? En ese sentido, cuando hablamos de la sexualidad, es posible reconocer 3 elementos fundamentales que atraviesan este tema de la sexualidad. Primero, tener claridades frente a lo que significa realmente el sexo, tener claridades frente a lo que significa realmente la palabra sexualidad, y otra es poder definir y poder establecer la claridad que sexualidad no es igual a actividad sexual. Es una función, pero no se reduce a la definición de la sexualidad. En ese sentido, identificamos unos componentes. Entre esos componentes identificamos el sexo, el género y la orientación sexual. Uno tiende a pensar, ¿cierto?, que así como en épocas anteriores, cuando todavía simplemente uno ni se preocupaba porque era hombre o porque era mujer, simplemente uno vivía como el día a día. Ahora que se ha hecho el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, se ha hecho el reconocimiento que no todos los niños se sienten felices por ser niños, ni todas las niñas se sienten felices por ser niñas. Primero, hay algo que es claro, y es que hay una realidad biológica que está determinada por el sexo. Y el sexo no es nada más y nada menos que esas características biológicas con las cuales nosotros nacemos. Es decir, hombre tiene pene, mujer tiene vagina. Son una característica biológica imparagitable para todo el mundo. Solo que hay unos casos excepcionales cuando nace ese individuo con características biológicas ambiguas. Es decir, que puede tener características fenotípicas de hombre, de hembra o de macho. Es decir, de hombre o de mujer, ¿sí? Entonces, a estas personas se les va a llamar intersexuales. No hermafroditas, que era como mal se llamaban, porque esto se refiere únicamente al mundo vegetal y al mundo animal, porque la capacidad que tienen estos seres de tener características fenotípicas ambiguas, pero además se autofecundan. Mientras que nosotros en la especie humana no nos autofecundamos, simplemente tenemos características ambiguas. Entonces, por un lado, ya hay un sexo asignado, es decir, que viene con nosotros desde la biología. Pero cuando nacemos, entonces listo, como él nació siendo hombre, nació con un pene, entonces a él ya le vamos a empezar a cargar contenidos. Claro, es que Milton entonces va a crecer, va a ser el que manda en la casa, va a jugar solo fútbol, no puede mantener con mujeres, no puede jugar a las muñecas, no se puede vestir de rosado, y empiezan a darle una serie de roles que son asignadas a través del género, ¿cierto? Entonces, la pregunta que les hacía ahorita, normalmente, ahorita ya nos preguntamos, y antes también se daba, solo que no se le daba como tanta trascendencia, no a todas las niñas les gustan las muñecas, y no a todos los niños les gusta el fútbol ni los carros, ¿cierto? Pero hay que de pronto su hijo juegue con una muñeca, o que le pida una muñeca de niño Dios. Todavía sigue, ¿cierto? Sigue por allá como que, no, es que nació niño, vistámoslo de rosado. ¿Será que somos capaces de vestirlo de rosado? ¿Sí? Entonces miren, cuando hablamos y nos acercamos ya a estas categorías, ustedes me hubieran dicho, sí, eso es fácil, no, eso ya sabemos qué es el sexo y qué es el género. Pero cuando ya lo llevamos al momento de la práctica, ¿será que sabemos cómo se puede ejemplificar? Todavía cuesta, ¿cierto? Entonces miren, cuando hablamos de componentes de la sexualidad es posible reconocer elementos biológicos, elementos sociales como el género, es decir, que establece cómo deben comportarse los hombres y cómo deben comportarse las mujeres. Y viene otro componente, que es el componente de la orientación sexual. Es fácil para nosotros opinar en relación, por ejemplo, cuando nos llega un caso presuntivo que ingresa a una de las modalidades un adolescente supuestamente con una orientación sexual diversa, hay el susto. No, y si lo meto con todos los hombres, de ahí empieza a insinuársele a todos, ¿qué voy a hacer? Primero, la resistencia que tenemos es desde el miedo y desde el estigma. Si yo hago el ejercicio en este momento de preguntarles socialmente cómo se refieren a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, adivinen cuál sería la conclusión a la que llegaríamos.
¿Cuál podría ser la conclusión? Primero que hay un odio y un rechazo hacia ellos, ¿no? Porque siempre, entonces, a las lesbianas, machorras, camioneras, a los gays, enfermos, maricas, de todo, con todos esos miedos y todas esas resistencias, pero además con todos esos estigmas que ya vienen, pero no es de ayer, sino que viene de 1000 años atrás, ¿cierto? Y allí la importancia de empezar a reconocer en la sexualidad que tiene estos componentes y que va más allá de un acto meramente genital. Y cuando yo hablo de la sexualidad, pues implica reconocer primero que tiene 4 funciones. Antes, yo recuerdo, mi abuela, bueno, hace ya 4 años falleció, ella tuvo 21 hijos. De una familia paisa, toda mi familia es de descendencia paisa. En algún momento, antes de que ella muriera, yo siempre he sido muy inquieto por este tema, tuve la oportunidad de conversar con ella, entonces a mí me gustaba como en son de broma, entonces yo le preguntaba por el orgasmo y le hablaba como cosas así muy sexy, o sea, le hacía preguntas, porque me generaba mucha inquietud cómo había sido la expresión de la sexualidad en ella. Realmente se quedaba muy corta al responder, y yo diría ahora, si ella en sus 21 hijos tuvo 1 o 2 a través de un orgasmo, fue mucho. ¿Sí? Entonces, si se nos dificulta reconocer que la sexualidad va más allá de un acto meramente genital, ¿cierto? Nos estamos negando a reconocer en la sexualidad como un área fundamental para nuestra vida. Primero, de autocuidado. Segundo, de reconocimiento. Tercero, de respeto del otro. ¿Sí? Y en ese sentido empiezan entonces a definirse unas funciones de la sexualidad. Una primera función es la función afectiva. Por ejemplo, en la familia las expresiones de afecto, ¿cómo eran? En sus familias, ¿cómo eran, por ejemplo? ¿Y será que el papá abrazaba al hijo hombre? ¿O lo cargaba o lo sentaba en las piernas? ¿Por qué no? Lo vuelvo, ¿qué? Marica, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres, ¿cómo eran, por ejemplo, las muestras de afecto? La mujer, la mamá, más cariñosa, más cercana a los hijos, más pendiente. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer es el del cuidado, ¿cierto? Y es la construcción que se ha venido trabajando. ¿Será que ahorita nosotros le decimos eso a los niños? ¿Le estamos diciendo eso a sus cuidadores? ¿Debemos decirle eso a los cuidadores? Hombres, a los papás hombres. No, vea, déjele el cuidado a la mujer porque usted no. De pronto, ahora en esta época lo debemos hacer. Desde luego no, ¿cierto? Porque ya hemos identificado la responsabilidad que tiene tanto la madre como el padre en el cuidado y crianza de sus hijos, ¿cierto? Entonces, ahí ya reconocemos la función afectiva. Hay otra función de la sexualidad y es la función erótica. Miren la situación que les voy a preguntar. De pronto, quienes tienen hijos adolescentes les ha pasado, ¿cierto? Ay, si de pronto encuentran a alguno de los hijos adolescentes masturbándose. Está en el baño y le dicen, aplauda, silbe, ¿no? Y entonces, alguna vez estaba haciendo una actividad en hogares sustitutos, entonces una señora muy angustiada, una madre sustituta se me acercó al final, vea doctor, necesito que me ayude, y yo le veía la angustia que ella sentía en la cara. Y ella me decía, no, es que tengo que contarle algo, pero yo ya no era como capaz de contarme. Yo le decía, pero cuénteme, ¿qué le pasó? Me dijo, no, es que vea, ¿cómo le parece que ese muchacho que yo tengo se masturba como si no hubiera un mañana? Así, literal me lo dijo, literal. Entonces yo la escuchaba y yo, ajá, entonces me contaba yo, ¿qué hago en todo lado? Ya lo llevé al psiquiatra, le mandaron pastas, o sea, tenía el pobre muchacho dopado. Si hablamos desde un marco de los derechos, ¿ese será un ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para ese adolescente? El cohibirlo, el mantenerlo ocupado, el mantenerlo dopado, ¿es un ejercicio libre de sus derechos? Yo creo que no, ¿cierto? Y yo en ese momento lo que le dije a la señora, vea señora, usted necesita encontrar un psicólogo. Ella me dice, un psicólogo, ¿cierto? Eso era. No, yo sabía. Pero para usted, para que la ayude a entender cómo ahorita este asunto de la sexualidad
ya se debe empezar a construir como algo humano, como algo nuestro, no como algo por ahí aislado, que solamente le pasa a los enfermos, que solamente le pasa a los que están pensando todo el tiempo en sexo, ¿sí? Entonces, miren cómo esto nos permite identificar que sí o sí, todo el tiempo nuestro talento humano debe estar siendo formado en el tema. Todo resulta ser un reto, porque no es fácil desmontar unas ideas que vienen de muchos años atrás, ¿cierto? Ahorita no podemos continuar con el discurso, sí, es que son unos promiscuos, y no hacemos más. Simplemente los juzgamos, pero como instituciones no les brindamos ni el conocimiento adecuado, ni la información adecuada, ni mucho menos activamos rutas para que ellos accedan a los métodos, en el caso de los adolescentes, ¿cierto? Y en el caso de los adolescentes más pequeños, menores de 14 años, ni siquiera les decimos, cuídense, protéjanse, no permitan que los abusen. Y es porque desde edades más tempranas no les enseñamos temas de autocuidado. Entonces yo no puedo resolver con un adolescente de 15 y 16 años, ¿cierto?, tareas que yo no pude resolver en la primera infancia. Pero es que ¿cómo las iba a resolver si no tenía el papá? Y la mamá no estaba, siempre se la pasaba trabajando y estaba con la abuela. Entonces, este tipo de situaciones las planteo para que pensemos en los diferentes personajes que tenemos en nuestras instituciones, ¿cierto? Y no podemos ver a un individuo de la misma forma como vemos al otro, ¿cierto? Y allí ya me estoy introduciendo un principio del modelo del enfoque diferencial de ICBF, que ahorita les voy a mencionar algo bien corto. Esto era para comentarles a través de estos ejemplos que la sexualidad ahorita ya se reconoce a través de múltiples, ¿cierto?, de múltiples funciones, no solamente es una función reproductiva, y esto obedece un poco a unos ejercicios que se vienen haciendo en el país, algo que se llama Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente y Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Nosotros entonces, o se ha reconocido desde la estrategia, ¿podemos o no hablar de sexualidad con nuestros niños, niñas y adolescentes? Sí que podemos, pero respondiendo a unas tareas específicas de acuerdo a su ciclo vital y a la etapa del desarrollo en el que se encuentren. Si vamos a trabajar de 0 a 9 años, por favor, trabajar prevención temprana y trabajo con cuidadores. ¿Quién me da un ejemplo de prevención temprana en niños de primera infancia? Mi cuerpo es un tesoro, yo lo cuido y no permito que nadie lo toque. Cuando yo le digo al niño, usted no se puede dejar tocar de nadie, ni de su papá, ni de nadie, ni de su profesora, de nadie, ni de su entrenador de fútbol. Cuando yo le estoy diciendo, cuídese, protéjese, no se deje tocar, y si lo van a tocar, grite, patalee, cuéntele a todo el mundo, hágalo. Allí le estoy dando temas de prevención temprana. Y estas son el tipo de actividades que debemos empezar a implementar también al interior de nuestras instituciones. Si bien es cierto, tenemos niños, niñas entre los 9 o los 10 años, que de pronto en edades tempranas, desde la primera infancia no se hizo, tratemos de enseñarles. Si lo van a tocar, si lo van a acosar al interior de la institución, cuéntenle a todos, al que sea. A otros les da miedo, porque después es que si nos avientan, ahí se las cobramos, ¿no? Porque además dentro de las instituciones ellos tienen formas de castigo para el que los tira al agua o el que los avienta o así por el estilo. Niños y niñas de 10 a 14 años, prevención de abuso sexual y activación de rutas. Que por lo menos ese adolescente, si se nos va de la institución, 8 días después, por X o Y situación, es víctima de alguna situación de abuso sexual, por lo menos sepa a dónde tiene que ir en un momento de urgencias y que no se quede callada o no se quede callado. Y que reconozca la importancia de por qué activa la ruta. Es que hay que prevenir embarazo y hay que prevenir VIH, SIDA e ITS. Y recuerden que de acuerdo al protocolo de salud, esto se puede evitar en el marco de las primeras 72 horas. Entonces, cuando los adolescentes reconocen toda esta información, yo les estoy enseñando derechos sexuales y reproductivos. Y les estoy enseñando sobre sexualidad. Y miren que no les estoy hablando ni del coito ni del erotismo. Les estoy hablando de información básica que ellos necesitan para su vida. ¿Cierto? Y ya ven que sí, es fácil hablar de sexualidad, siempre y cuando yo tenga claro estos contenidos. Con adolescentes de 15 a 19 años, todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida o una vida con proyectos. Que tiene habilidades para el canto, póngalo a cantar.
Ah, que le gusta la guitarra, dele guitarra. Ah, que le gusta el piano, hágale. Ah, que le gusta el fútbol. Entre más posibilidades usted le dé a ese adolescente para que desarrolle habilidades en su vida, téngalo por seguro que vamos a tener un adolescente y un joven que va a servir de ejemplo para otros. Así haya estado en una modalidad con ICBF, en cualquier modalidad que haya sido, luego va a ser tomado como referencia, ¿cierto? Ahorita tenemos unos chicos en Distrito de Agua Blanca, ellos han venido trabajando un tema que se llama el bochinche, no sé si lo han escuchado, el bochinche por la paz, el bochinche por la salud sexual. Estos chicos estuvieron con nosotros en clubes juveniles y prejuveniles. Miren los de la organización ONG La Red, estuvieron con nosotros en clubes juveniles y prejuveniles como programas de prevención, ¿cierto? Ahora están liderando escenarios regionales, departamentales y nacionales. Y los chicos que les cuento del bochinche en Distrito de Agua Blanca, 2 de ellos ya se fueron a Estados Unidos a estudiar y se van a llevar a los hermanos de ellos a estudiar porque se metieron en una red afroamericana, ¿cierto? Para que lo reconocieran a ellos como movimiento y han gestionado una cantidad de cosas. Entonces, cuando yo le permito a los adolescentes y les digo, mire, es que hay más cosas que se pueden hacer y se pueden lograr. El año pasado tuve una experiencia con los chicos de responsabilidad penal en Valle de Lili y ellos me decían, es que aquí no creen en nosotros. O sea, aquí no creen en el proceso de nosotros. Entonces, sí, muy bonito en el manual o en el plan de la institución dice fortalecer el proyecto de vida. Y los chicos me dicen, aquí no creen en nosotros. ¿Será que lo estamos fortaleciendo realmente? Por ejemplo. Sí, entonces es importante que ellos, que nosotros y ellos recuperemos la esperanza, ¿cierto? Y en ese sentido yo les voy a brindar oportunidades. Luego con ese ejercicio que tuvimos con los chicos de allí de la institución, ¿qué pasó con 2 de los chicos? Fueron a Medellín. Los llevaron a Medellín a un encuentro nacional que hubo con representantes del sistema de responsabilidad penal y ese era el propósito, que ellos expresaran y que ellos dijeran, mire, es que necesitamos esto porque el sistema de responsabilidad penal en Colombia debe empezar a cambiar. Y ellos fueron a Medellín a llevar todo este tipo de propuestas y a decir, mire, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos abran espacios. Y eso es un poco como la tarea que nos queda a todos. Y tenemos con los adolescentes que ya se han embarazado, que son padres o madres, algo que se llama la prevención del embarazo subsiguiente o embarazo subsecuente. Según la encuesta nacional de demografía y salud, si un adolescente antes de los 14 años tiene su primer embarazo, tiene una probabilidad del 86% de que a los 19 años no va a tener 1, sino que va a tener 3, ¿cierto? Entonces de allí es tan importante poder promover este asunto de los derechos, pero que se tome como un asunto de responsabilidad y compromiso, ¿sí? A propósito de esto, yo quise hacer como, no fue una revisión exhaustiva, desde luego que no lo fue porque los expertos en los lineamientos de las modalidades en PAR, pues son mis compañeros de protección. Traté como de tomar algunos elementos del lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, y estas fueron algunas ideas que yo encontré frente al tema de la garantía de la sexualidad y frente al tema de los derechos sexuales y reproductivos. Esto lo vamos a ir conectando con una experiencia que ahorita Yesenia nos va a hablar, que Profamilia ha sido un aliado nuestro fundamental por unas campañas que se han venido trabajando sobre todo en el tema de derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo adolescente. Bueno, algunas coincidencias que encontré, por ejemplo, en el lineamiento con los derechos, ¿cierto? Primero, está pensado desde el modelo de enfoque diferencial. El modelo de enfoque diferencial de ICBF reconoce el género, reconoce la discapacidad, la etnia. ¿Lo han leído? El modelo de enfoque diferencial. ¿Y cuál otra? Ayúdenme con la otra que reconoce. Hay otra categoría. Género, etnia, discapacidad. Hay otra categoría allí. Bueno, ahorita la revisamos. Entonces, al estar pensado y el mismo modelo de enfoque diferencial del ICBF reconoce las orientaciones sexuales diversas, ¿cierto? En nuestros adolescentes.
¿sí? Y algunas características que pueden presentarse además en sus comportamientos. Menciona en lo relacionado con el proceso de atención, ¿cierto? Componentes del proceso de atención en la página 64, e identifica las realizaciones como vive y expresa responsablemente su sexualidad. Componente, vida saludable. Cuando yo digo que vive responsablemente su sexualidad y voy y le pregunto al adolescente, ¿usted conoce sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Sus qué? ¿Eso qué es? A mí nadie me ha hablado de eso. Y la institución nos dice, vea, la actividad tan bacana que nos jalamos en promoción de derechos sexuales. Está buena, ¿cierto? Cuando vamos a conversar con los niños realmente, con los adolescentes, no saben. Ni siquiera saben cuáles son las situaciones y tipos de abuso que puede tener. Algunos adolescentes siguen pensando que el abuso sexual es únicamente el de carácter penetrativo, ¿cierto? Pero recordemos que en el mismo protocolo de atención a las víctimas de abuso sexual se mencionan los tipos de abuso. Entre esos, tocamiento, estimulación, pornografía. ¿Cuáles otros? ¿El qué? El acoso, ¿cierto? Y esto necesitamos que lo reconozcan nuestros adolescentes y nuestros niños. Cuando ellos reconozcan estas situaciones, van a empezar a generar conductas de autocuidado, ¿cierto? Tenemos entonces, se reconoce en la primera infancia, construye identidad en un marco de diversidad, ¿cierto? Crece en entorno, no digo que eso pase en todo lado, aclaro, hay instituciones que lo hacen y lo hacen muy bien y necesitamos, mire, si sus instituciones lo hacen, háganlo visible, cuéntenos, escríbanos, díganos, mire Wilder, tenemos esta experiencia, tenemos este modelo, ¿qué hacemos para que todo el mundo lo conozca? Si lo empezamos a mostrar, téngalo por seguro que puede ser hasta un referente a nivel nacional y puede servir de modelo, pero necesitamos que ustedes nos vean como sus aliados y no como sus enemigos. Que a veces cuando vamos a hacer algunas visitas, llegó ICBF, escondan todo perfecto, ese día, no, todo está impecable, perfecto, por así decirlo, ¿cierto? Pero no nos vean de esa forma, véanos como un apoyo, ¿sí? Para acompañarlos en este proceso también. Bueno, otro que se reconoce en la primera infancia, crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición de situaciones de riesgo o vulneración, ¿cierto? Poder preparar estas acciones que al interior de la misma institución nos pueda permitir prevenirlas, pero además atenderlas, ¿sí? Un ejemplo que puede servirles mucho como una acción preventiva. Identifique unos 3 o 4 líderes adolescentes bien pilosos para que les ayude a ser multiplicadores. Algo que hace mucho tiempo en los colegios se llamaba vigías de la salud. Fórmelos, capacítelos, si es de estos chicos que son inquietos, que están en un lado, que están en el otro, todo el tiempo tiene actividad, todo el tiempo tiene energía, nunca se cansa, nunca lo ve agotado, aprovéchelo. Aprovéchelo porque es un líder en potencia. Y denle la oportunidad de desarrollar habilidades en el liderazgo también. En la infancia, además de estas anteriores, realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo y vulneración. Y en la adolescencia vive y expresa responsablemente su sexualidad y continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad, ¿cierto? Pero ¿cómo yo les voy a pedir a ellos diversidad cuando todavía yo no les he hablado de diversidad? ¿Sí? Por otro lado, el lineamiento técnico de las modalidades de atención, repito, no fue un ejercicio exhaustivo, no lo fue. Y además, estas fueron algunas coincidencias que encontré en el marco de los derechos sexuales y reproductivos para las modalidades de ubicación inicial, modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia, modalidad de hogar gestor, modalidades de atención en medio diferente a la familia, modalidades de atención... Ah, bueno, usted lo repite. ¿Por qué lo repetí? Sí, lo repetí. Sí. Hogar sustituto. Y entre estos se hace la identificación, muy seguramente en las otras modalidades también está, se hace la identificación de las mismas realizaciones, vive y expresa responsablemente su sexualidad, programa vida saludable y dentro de las acciones,
orientar a la familia para el mantenimiento de hábitos saludables, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y manejo responsable de la sexualidad. ¿Sí? Mire que el mismo lineamiento nos da unas luces, pero no nos dice es que tiene que ser solo estas. Hay actividades bien prácticas, actividades bien sencillas, que ahorita en el ejercicio de planeación que vamos a hacer, muy seguramente ustedes nos van a contar qué es lo que han venido haciendo. ¿Sí? Pero un poco la invitación, antes, hace unos 2 años atrás, cuando llegábamos con este asunto de los derechos sexuales, nos decían, es que ICBF no nos deja hablar de eso. O sea, y nos decían, no, es que fue un lineamiento, es que fue una... O no podemos hablar de ese tema porque es que ICBF no nos deja. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de interrupción voluntaria del embarazo, ese sí que es un tema bien complejo, ¿cierto? Cuando ya el mismo ICBF pues, ha definido un memorando donde le da las indicaciones a todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar frente a este tema del embarazo adolescente. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Pregunta? ¿Comentario? La alianza que tenemos con ICBF y ustedes como operadores o prestadores de servicio, para que tengan la tranquilidad de que sí se puede hablar de prevención de violencia, se puede hablar de prevención de embarazos no planeados, se puede hablar de una interrupción voluntaria del embarazo con los menores de edad. ¿Por qué se puede hablar? Porque están marcados dentro de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Que no es que el papá no le deja planificar a la niña y la niña ya tiene 16 años, 17, 14, no necesita el permiso del papá. Es muy importante que ella tenga una buena relación con sus cuidadores, sí, totalmente de acuerdo, porque queremos que estén en armonía, ¿verdad? Que esas personas que los cuidan lo tengan, pero no necesita pedir el permiso porque es el derecho de este menor, no es el derecho de los padres, es el derecho de este menor. Es para que tengan la confianza. ¿Qué hemos hecho en Alianza? Hemos hecho actividades educativas en todos los temas, derechos sexuales, derechos reproductivos, prevención de embarazo, prevención de violencia, población LGTBI, respeto a la diferencia, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, interrupción voluntaria del embarazo o aborto. Bueno, durante todos estos temas hemos hecho. ¿En qué instituciones? En las que ustedes están trabajando. ¿Con quiénes? Con menores. ¿Lo podemos hacer en un colegio? Sí, si el colegio nos deja, porque creen que ICBF los va a castigar si Profamilia va y habla de estos temas. No los va a castigar porque estamos ejerciendo los derechos. Al contrario, debemos visibilizar y mostrar que sí se está haciendo y que estamos ayudando a estos chicos en su proyecto de vida, en su restablecimiento de derechos, y que incluso podemos hacer otra modalidad, no solo la de educar, la de informar, la de capacitar, que es muy importante, pero también la de la acción. ¿Qué hemos hecho en algunas instituciones? Cuando las personas, por lo menos que no pueden salir de la institución, llámese Valle Lili, Buen Pastor, Villa Esperanza, Profamilia va hasta allá y allá los atiende con temas de planificación, como la inserción de implantes subdérmicos, por favor. Y es una muy buena opción donde vamos a garantizar que estas niñas van a evitar un embarazo. ¿Y por qué vamos a hablar de embarazo en las niñas? Porque la encuesta nacional de demografía en salud está informando que hay embarazos no planeados desde los 10 años. Y la estadística no solo dice eso, como lo decía Wilder, también dice que la que quedó embarazada antes de los 17, en 7 meses vuelve y queda embarazada. ¿Qué pasa si una nena de 14 años se pone un implante? Llega a los 19 años sin un embarazo no planeado. ¿Que hay más opciones anticonceptivas? ¡Claro! ¿Cuál va a escoger? La que ella considere que le queda más fácil acceder a ella, la que su memoria no le va a traicionar, la que su entidad prestadora de salud le cubre, o la que la misma institución, organización o fundación le financie. Entonces no nos quedemos solo con lo que me da la EPS, sino con lo que la normatividad me permite. Entonces hemos hecho actividades educativas, charlas, talleres, uso correcto del condón, llevando el modelo anatómico y haciendo la práctica. Ven, inténtalo tú ahora que no estás bajo ese momento romántico, erótico, o donde la emoción no te deja pensar mucho. Ven, practiquemos ahora. Utilízalo también para el momento de hacer la masturbación, para que vayas ensayando. Es más cómodo, es más higiénico, vas cogiendo práctica en hacerlo, lo usas correctamente. Hablemos entonces de todos estos temas y empecemos a incluir en ese programa que ustedes quieren tener hoy a fin de mes, hoy a fin de la jornada, que van a hacer durante todo el año, incluyamos estos temas. Y cuenten con Profamilia como ese aliado. Profamilia es una institución privada, sí, nosotros tenemos unas tarifas, pero también podemos llegar a algunas alianzas de acuerdo a la fundación o a la entidad prestadora de salud que tengan. Entonces, aquí estamos para trabajar en alianza, programando con tiempo. Y pues obviamente también tenemos algunas
requerimientos que la ley nos exige, como que haya un consultorio de enfermería para nosotros poder ir hasta esa institución y prestar el servicio, o bloqueamos la agenda de uno de los médicos acá y traemos a las chicas o chicos hasta acá, o utilizamos este auditorio para hacer esas capacitaciones, no solo para ustedes, sino para quienes correspondan. ¿Listo? Entonces, al frente que primero decía, en lugar de un embarazo, primero mis sueños. Esa fue una campaña de movilización social que se hizo con Profamilia a nivel nacional. Además de eso, Chokip Town hizo una canción, hay otra canción que se llama Profetas, y se ha movilizado sobre todo durante la Semana Andina. ¿Todos saben qué es Semana Andina? ¿Todos nuestros aliados saben? A ver, ustedes sí saben porque ustedes hicieron actividades de movilización. Bueno, la Semana Andina a nivel nacional se conmemora en el mes de septiembre. Durante una semana se llevan a cabo acciones de movilización social en todo el país para la prevención del embarazo adolescente. El año anterior casualmente encontramos mucha apertura y mucho apoyo con operadores, con aliados de protección, y muchos de ustedes desarrollaron actividades para la prevención del embarazo adolescente, promoción de los derechos sexuales y reproductivos a través de los lineamientos. Creo que se los construimos a través tuyo, ¿cierto? En el marco de, sí, en el marco de la formación virtual. O sea, porque la idea y lo que nosotros hablábamos era, listo, ellos se formaban, hacen la formación en derechos sexuales y reproductivos, pero luego ¿cómo lo aplican? Porque lo que identificamos era que, sí, muy bueno, 80 profesionales del operador, o 30 o 15 hacían la formación, pero después de ahí, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el impacto? ¿Cierto? Entonces les decíamos, desarrollen actividades de movilización durante la Semana Andina de Prevención de Embarazo Adolescente y envíenme fotos. Hubo un operador de hogar sustituto que es un ejercicio muy interesante a propósito de un proceso de formación que yo les dicté, que es en 20 horas, y ellos hicieron luego un proceso de réplica y de multiplicación. Es decir, yo formé a los profesionales psicosociales en 20 horas y luego ellos construyeron un plan para formar en 12 horas a las madres sustitutas. Entonces luego cada mes ellos nos enviaban fotografía de las formaciones que hacían y bueno, y digamos que esas son otras experiencias que ahorita ya puntualmente Valle Lili y Claret nos van a hablar al respecto. Empezar a planear. Yo voy a entregar lo siguiente. Claret, por aquí está la matriz de ustedes. Salud mental, por aquí está la matriz de ustedes. Tierra posible, por aquí. Y crecer en familia. Ustedes diligenciaron la matriz, ¿cierto? Pues aquí me llegó esto. Sí, Yuranito. ¿Y la matriz de ustedes? Milton, a mí la matriz de Signa, no me llegó. Aquí las tenemos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿A usted la tiene en Agenda Digital? Listo. Vamos entonces a empezar a hacer un primer ejercicio de planeación. Miren, desafortunadamente, y eso nos pasa absolutamente a todos, a nosotros también incluso desde la institucionalidad, a veces nos olvidamos de un punto bien importante y en medio del afán de atender la urgencia, de atender lo que es inmediato, nos olvidamos de algo que es planear, ¿cierto? Pero la importancia de planear cosas que son realizables. Miren, a veces yo me he encontrado unos planes que parece que los hubiera elaborado un mago. O resulta que lo elaboró un politólogo con doctorado de Harvard, especialista en la Universidad Complutense de Madrid, en un lenguaje que nada más lo entiende él. ¿Sí? ¿Falso o es verdad lo que estoy diciendo? Mire, que uno lee esas actividades y parece que fueran como una justificación. No, en serio que... Y entonces uno dice, pero ¿por qué se complican si con que hagan actividades tan sencillas, con eso es suficiente? Pero a veces entonces está la actividad. Promover la sexualidad responsable y armónica entre adolescentes, que participen activamente, pues ahí no dijimos nada. O sea, ¿sí? Entonces es importante primero reconocer y tomarnos el tiempo y sobre todo, y aplica para nosotros también, que nos tomemos el tiempo de proyectar qué es lo que podemos hacer y qué definitivamente no podemos hacer.
Segundo, no es un ejercicio solamente de una persona, no es un ejercicio únicamente de una persona, ¿sí? Es decir, que se sienta el asesor en el escritorio y ya les pasé a todos el plan y lo que hay que hacer, no. Llame a su equipo. Si usted tiene personas que son bien pilosas y que les gusta todo esto de planear, aproveche ese talento humano que tiene, ¿cierto? Aproveche y dele la posibilidad de que le pueda fortalecer ese plan. Esa planeación se hace desde lo participativo. Reconozca también la experiencia y el conocimiento que tienen sus profesionales. Definir metas y logros claros. Por allá en algún momento en un municipio alguna vez me encontraba, a veces también nos toca revisar los planes de desarrollo orientados al tema de la prevención del embarazo para unos municipios que son priorizados, y esos planes de desarrollo, para entenderlos, o sea, es terrible. Entonces, a veces plantean metas que ni siquiera reducir al 100% las tasas de embarazo adolescente entre 15 y 19. Hombre, pues es que si esto es un tema cultural y es un tema de imaginarios y determinantes, no crea que en un año lo va a hacer. Por lo menos si no logra reducir el 100%, plantee una meta. Reducir de 15 a 10 y así gradualmente se va planteando. Entonces es importante esa claridad. Tener la posibilidad de mirar para adentro, es decir, poder revisar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo no tan bien y qué podemos aprovechar de la experiencia que ya llevamos. Construir futuros deseables. Para pensar en un futuro deseable, por ejemplo, tuve 3 casos de tocamiento o presuntivo de abuso sexual al interior de la institución. El futuro deseable es que no se vuelvan a presentar, ¿cierto? Pero si yo planteo ese futuro deseable, primero tuve que haber definido unas metas, unos logros y haber planteado unas actividades. Y séptimo, partir de lo simple, acciones concretas, ¿sí? Poder ir más allá de lo abstracto. Siempre nos quedamos en esa descripción abstracta, muy académica, muy elaborada, que al final no dice nada, ¿cierto? Pero nos olvidamos de estas acciones muy simples, concretas, y téngalo por seguro que si son bien pensadas y bien intencionadas, vamos a poder tener resultados bien positivos. Para eso yo les voy a pedir que por favor por institución vamos a hacernos en grupo. Que los chicos participaran haciendo carteles, pues ubicándolos en espacio, en el comedor de la institución, donde pues se tomaban fotos, ellos participaban diciendo que eran para ellos un derecho sexual o cómo lo identificaban, ¿cierto?, en su diario vivir y cómo lo podían poner en práctica. Y pues se tuvo en cuenta también al grupo de salud, donde ellos promovieron facilitando el uso de condones, cómo era, para qué, y en función de qué prevenía, a fin de que los chicos pues se sensibilizaran y tuvieran conocimiento de qué son los derechos sexuales y reproductivos. De los chicos trans, pues la institución más o menos desde el año 2013, 2014 viene pues, venimos en esa constante mejora, sobre todo igual, ese tema persiste, ¿no? Y aún ahí lo reflejamos en el ejercicio que estamos haciendo, de la tolerancia a la diferencia por parte de los demás chicos. Entonces se hizo un trabajo de sensibilización tanto con el personal como con los mismos chicos, porque pues tengamos en cuenta que tenemos de todos los niveles formativos en la institución, entonces hay mucha gente que tiene nociones, prenociones, al igual que los chicos, entonces cosas que nos desembocaban, por ejemplo, con los usuarios en agresiones hasta hacia estos chicos que pues eran diferentes a ellos o que ellos no reconocían como diferentes. Entonces se hizo también, como dijo la compañera, campañas de sensibilización, el tema de que ellos reconocieran su cuerpo en las mañanas, en algo que nosotros denominamos los encuentros de la mañana o círculo de crecimiento personal. Ahí reforzábamos con los equipos terapéuticos, también se hacía un proceso, pues Wilder nos estuvo acompañando fuertemente desde el proceso del área de salud con la compañera Julieta, que conoce ampliamente ese tema, solo que está en vacaciones, no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero pues ahí vamos en esa constante mejora, en ese constante cambio. Igual la población nos va rotando y nos va fluctuando, entonces es un tema de nunca acabar, siempre estar concientizando a los chicos y a los que llegan
a esos jóvenes trans que reconozcan su cuerpo, que tengan unos hábitos de autocuidado, que se hagan respetar por los demás usuarios. Una modalidad de consumo problemático de sustancias psicoactivas y tenemos 100 cupos contratados con el ICBF. Y la población es de los 10 años hasta los 17 años, 11 meses. El rango poblacional, chicos y chicas. 41 cupos para mujeres y 59 cupos para adolescentes masculinos. A principio del año pasado nos envió una solicitud desde la Regional Quindío del ICBF por un caso de una chica trans que estaba institucionalizada en el Quindío, pero que corría un riesgo psicosocial porque pues, su vida corría riesgo, su familia, varios hermanos los habían sido asesinados y la persona debía recibir atención en un centro por consumo problemático de spa y nos mandaron toda la historia clínica, entonces se veía allí unas evidencias de crisis emocionales, intentos de suicidio, bueno, un panorama que era como muy desalentador al principio y pues nos dijeron, y es una chica trans. Adicional pues digamos al tema del suicidio y todo esto y de su riesgo psicosocial, es una chica trans. Digamos que la chica llega transferida del Quindío, inicialmente fue ubicada en la casa de mujeres, de donde están las otras chicas. Ya de entrada, lo que hicimos previamente antes de que la persona llegara fue reunirnos como equipo y yo como coordinador les pregunté tranquilamente, bueno, aquí quién es homofóbico. Digamos que nadie alzó la mano ni dijo yo, pero sí, bueno, porque es que va a llegar. Es decir, va a llegar ella y es ella, no es él, ni es Jaime. Si ella se hace llamar de determinada manera, vamos a llamarla así. Es decir, ¿hay algún problema con eso? No, nadie, ningún miembro del equipo, digamos, que expresó una dificultad. Y cuando la niña llegó, la ubicamos en la casa de mujeres, pero habían ciertos temores, porque la niña, a pesar de que se ve muy femenina, tiene su cabello largo y tal, pues tiene pene. Entonces nuestro temor fundamental era que tuviera una erección y tuviera una relación sexual dentro de la modalidad. La niña resultaba en embarazo y luego ir al ICBF a decirle cómo le parece que la niña se embarazaron. Entonces, afortunadamente no pasó, es decir, lo del embarazo, ni contactos sexuales o relaciones sexuales. Con las niñas duró poco, realmente yo creería que tal vez un mes, porque entonces empezó a manifestar mucha incomodidad viviendo con las niñas, empezó a sentir como rivalidad. Yo pensé que las mujeres iban a ser más solidarias, la iban a recibir de una manera más abierta, pero entonces empezaron a decir, ¿cómo así? Esto es para mujeres, esto, oigan a esta, digamos que se empezó a presentar ahí unas fricciones importantes. Esta chica es una chica que desde los 8 años está en la calle, que desde los 8 años se ha ido a vivir con hombres adultos, digamos que es una mujer que tampoco se deja pisar fácilmente, entonces empezamos a tener ciertos problemas de convivencia. Ella solicitó venir a vivir, o sea, continuar en la modalidad, pero vivir en la casa de hombres. Nuevamente pues se nos presentó a nosotros el temor de que, porque también hay unos prejuicios asociados, porque el hecho de que sea una persona de orientación sexual diferente fuera promiscua, digamos. Entonces nosotros no, esta se va a empezar a tener juegos sexuales con los muchachos, no sé qué. Nosotros la ubicamos en una habitación que es la habitación más cercana a la oficina, de donde podríamos nosotros estar más pendientes. Digamos que sacrificamos algunos espacios, es decir, en una habitación desarmamos camarotes y la dejamos a ella sola. Y en ese momento entró otro joven beneficiario homosexual, no trans, porque llegó como hombre, y cuando ve a esta chica allí, este chico empieza también como pues esta chica trans también empieza a solicitar vestirse como mujer. Digamos que para nosotros fue muy chistoso que nos solicitara eso, y yo dije, por supuesto, bien pueda, es decir, bien pueda vístase como mujer. Entonces a las semanas nos dijeron, venga, yo necesito una base porque tengo acné, no sé qué, permiso para maquillarse. Entonces digamos que el referente mío como coordinador son las mujeres de la modalidad. Entonces venga, está bien, ¿qué pensamos del maquillaje? Sí, por supuesto, pero que no sea, digamos, algo exagerado, exacerbado. ¿Qué pensamos del atuendo? Sí, por supuesto, pero pues no atuendos,
digamos, muy sexuados. Y nosotros en la modalidad, los jóvenes, les gusta pues ponerse sus aretes y sus piercing, y nosotros les restringimos eso hasta determinado momento del proceso. Y estas chicas, estando muy incipientes en el proceso, solicitaron poderse poner aretes. Y entonces nosotros, pues, si una mujer, pues proceda, póngase los aretes, y eso generó como envidia a los otros muchachos que también querían tener sus aretes, pero era una cuestión más de género. Digamos que eso en qué va, pues ahorita una de esas personas abandonó la modalidad, lastimosamente renunció a la modalidad y se fue, y la otra persona sigue viviendo con nosotros allí, terminó su bachillerato, en este momento está declarada en condición de adopción, estamos bregando a que pueda pasar a la casa de Proyecto Sueños, porque quiere estudiar trabajo social y demás, y digamos que ya el ámbito del internado se le quedó pequeño. Ya ella quiere, pues digamos, echar para adelante, está con todo su proceso de que se quiere hormonizar, ¿cierto? O sea, la acompañamos, digamos, en la alcaldía, que hay una secretaría de la comunidad LGBTI, fuimos allí a tocar la puerta, también nos reunimos con Pedro de la Fundación Santa María, fuimos también a tocar la puerta allí, porque esta persona quiere hacer todo el tema de sus derechos de cambio de identidad, en el registro civil y todo el cuento. Entonces, digamos que la estamos acompañando en eso. No ha sido fácil porque siempre está el prejuicio de parte nuestra, de parte de algunos de nuestros colaboradores. Pero lo significativo, y nosotros estamos mirando ahorita aquí en Árbol de Problema, y nosotros decimos que nos falta garantizar más los derechos sexuales y reproductivos. Y yo pienso en este ejercicio que ha pasado con esta chica, y digamos que todos los chicos de la comunidad, el más nuevo, la reconoce como ella, la respeta, digamos que entonces hemos hecho un ejercicio como de que esta diferencia se ha naturalizado en la vida comunitaria, y ella está ahí, y ella vive allí, y eso no implica ni que se tenga que acostar con nadie, ni que se tenga que besar con nadie, digamos que ella está allí, vive allí, y bueno, está muy cercana al equipo, el equipo está, digamos, ha establecido un vínculo afectivo que ha permitido, digamos, que eso esté tranquilo. No se ha intentado cortar, porque realmente ella tiene unas cicatrices profundas de su intento de suicidio, que era también un temor nuestro, pues, de que prendiera alarmas por ese lado. No está tomando medicación psiquiátrica, cuando venía estaba medicada, bueno, venía con un panorama muy complejo, además que ella está diagnosticada y con VIH, digamos que ella venía con una serie de vulnerabilidades muy grandes, y hoy en día pues es una persona que está allí, y que cuando yo estaba aquí sentado con mi compañero dije, debió haber venido ella, es decir, porque nosotros echamos este rollo acá, pero ella la que debería también pensarse en estos espacios, porque yo creo que ella podría ser una gran promotora de derechos sexuales y reproductivos, no solo para la comunidad LGBTI, sino para cualquier comunidad. Digamos que eso podría ser muy interesante. Esa es la experiencia que estamos teniendo. Situación con chicos iguales como los que estamos hablando aquí, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestras instituciones? A ver, ¿por qué? Porque nosotros ante toda la parte nos asustamos. Yo la primera, oiga, que se presenta un abuso, no saben dónde meterse uno y qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y yo sé que el operador también, yo sé que hace muchas cosas, pero igual yo sí quisiera escuchar 5 minutos igualmente de ellos, esas angustias frente a esa problemática que tienen de niños transgéneros, de todo, que además precisamente porque es que ellos tienen una connotación muy especial. Las instituciones que están aquí son instituciones con discapacidad, ¿cierto? Discapacidad mental. Entonces a mí me parece mucho más, a ver, yo no desmerito absolutamente nada del trabajo, pero pienso que es un trabajo bien duro, ¿sí? Bien duro, que le toca a los operadores mucho más esfuerzo, muchas más estrategias, mucha más capacitación con estos niños, niñas y adolescentes que tenemos en esa condición de discapacidad, que ahorita hablábamos aquí, y que hay un dicho muy viejo, pero muy viejo, y eso lo decían nuestras abuelas, que los niños discapacitados
están discapacitados de aquí para acá, pero de acá para acá no están discapacitados, ¿cierto? Y hablábamos del líbido tan alto que tienen muchos chicos, pero muchos. Entonces, yo sé que hay mucha angustia, porque cada que tenemos que hacer un requerimiento a contratar, porque definitivamente lo tenemos que hacer, porque algo falló, ¿sí? Eso se tiene que meter en la cabeza del operador. Sucedió algo, algo falló. Entonces ahí es donde tenemos que actuar. Pero yo sí quisiera escuchar a 5 minuticos, yo sé que estamos sobre el tiempo, esas angustias que tienen ellos frente a la presentación de esos casos que hemos visto aquí. Tenemos niños transgéneros, tenemos niños que no, algunos que ni siquiera tienen su identidad muy clara y sexual, ¿cierto? Con las chicas también que han venido, con las niñas también que vienen desde, a pesar de su discapacidad, sabemos que la mayoría ha sido abusada, ¿sí? La mayoría de nuestras niñas han sido abusadas. Yo sí quisiera escuchar esa parte también, porque ellos, a pesar de que hacen muchas cosas, yo sé que se les tiene un gran temor, sí, claro. y es una gran responsabilidad, ¿cierto?, de las instituciones de discapacidad enfrentar pues esto, porque lamentablemente, y eso lo dice, eso lo tengo que hacer, es que hay que hacer un requerimiento, y eso nos tenemos que meter en la cabeza, que frente a una situación que pasa, algo falló, ¿sí? Podríamos estar haciendo, o algo no hemos hecho bien, ¿cierto? ¿Qué nos ha faltado? Cuando a ti te hacen un requerimiento es para que retomes y diga, oiga, sí, ¿qué pasó con esto? ¿Será que mis profesionales están capacitados? ¿Será que yo logré mirar, organizar? Bueno, no sé, yo sí quisiera, yo quedo muy inquieta, escucho, me parece fabuloso lo de la parte de la inclusión, toda la parte que hace el operador, lo que hacen con los muchachos del Valle del Lili, que también es una población bien difícil, ¿cierto? Pero también ellos tienen sus derechos igual, ¿cierto? Están ahí con una problemática, pero tienen sus derechos y hay que trabajarlos, ¿cierto? Entonces, esta población y los que estamos aquí, que yo miro las dos instituciones que conozco, Signace, Vital y Tierra Posible, unas instituciones que manejan una población con discapacidad, ¿cierto? A veces unas discapacidades leves, pero la mayoría, unas discapacidades bien fuertes, ¿sí? Entonces esa es como darnos como 5 minutos. La experiencia, digamos, en atender la discapacidad mental psicosocial, a veces uno en el ejercicio pues también se queda corto frente a algunas herramientas, porque con estos chicos, frente a la falta de la regulación que para nosotros es fácil de llegar a ejercer un control frente a una acción que uno dice, esto me puede llevar a una consecuencia, pues tenemos con nuestros chicos que ellos no miden ese riesgo. Entonces ahí es donde se presentan todos los efectos y todas las consecuencias que de pronto el mismo problema nos acarrea a situaciones, digamos, de mayor riesgo. Pues pienso que el ejercicio que se hace aquí es muy interesante y que debería, digamos, extenderse, digamos, a todo un equipo, o nosotros obviamente replicar esta información, porque las herramientas a veces no son suficientes para el manejo de estos muchachos. Y frente a lo que decía Wilder, pues es verdad, la rotación del personal es alta, pero yo más lo he evidenciado es por la frustración que nos da de no ver cambios a mediano plazo, porque obviamente no estamos hablando de niños que vengan con una normalidad, sino que obviamente acarrean una historia de vida. Muchos llegan a las instituciones de 18 años y uno mira su pasado y no han hecho absolutamente nada por ellos. Entonces es un ejercicio donde uno le toca empezar de cero. Entonces, ¿qué hacen los profesionales, los formadores? Pues entran en una frustración de no poder, de pensar que no se puede atender, pero sí se puede, pero sí faltan las herramientas. Que uno en el momento, como en lo caliente de la situación, ahí es donde surgen las ideas. Por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas crees tú que se pueden implementar? Los periodos, digamos, de regulación no se dan, entonces son actividades que marcan estos mismos temas, pero llevarlos a unas dinámicas más recreativas y más lúdicas, porque nosotros no podemos sentar a un grupo de 20 muchachos a darles una capacitación de vida sexual reproductiva como lo entendemos nosotros. La capacidad de ellos pues es diferente y los niveles de atención no le van a permitir tener 3 horas o 2 horas. Entonces yo pienso que es hacer un marco, digamos, de actividades
en algo más lúdico que puedas llevar el mismo mensaje. Yo creo que en Sur de Niñez y Adolescencia tenemos una caja de herramientas, es decir, son herramientas pedagógicas como ruleta, entonces está que la rayuela, que una cosa, que la otra, saltando el lazo, para abordar estos temas. Entonces lo que podemos hacer es transferirle las metodologías, o ya puede ser a través de correo electrónico, sí, ya que tuvimos este espacio, digamos que básicamente las metodologías funcionan más o menos así. Sí. Es muy del hacer, es muy del construir, es muy del juego. Esta mañana tuvimos más un poco de juego, que necesitamos más el tema de la reflexión, pero les podemos transferir las metodologías. Igual lo tenemos tanto para el tema del consumo de sustancias, prevención de abuso sexual, prevención de embarazo y todas las temáticas que desde niñez y adolescencia. ¿Qué nos preocupa? Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque la necesidad de clasificar, ¿sí? No es lo mismo llevar esa sensibilización a un niño con discapacidad cognitiva y qué tanto le digo, ¿sí? A qué herramienta le doy a un mental psicosocial, en qué momento le hablo y de qué le hablo. La DO hablaba de que ellos son muy asexuados, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llegamos al niño al retardo mental? ¿Y cómo le llegamos a él para que él entienda desde qué está pasando, ¿sí? Viene algo muy importante y es su condición diagnóstica, pero también está su historia de vida, donde tristemente a los más funcionales o a todos pueden considerar esto como normal. Ellos ya consideran un abuso como normal, ellos consideran, discúlpeme, naturalizan una penetración de un adulto como normal porque su papá lo hacía con él. Sí, entonces, y luego veíamos en otra población lo que tú decías, en otra población que también está inmersa allí es la toma de conciencia de que va a haber un embarazo, de que va a haber una enfermedad de transmisión sexual o de que sí están abusando de él. ¿Quién está abusando de él y de qué forma está abusando de él? Porque muchas veces es mi formador que me quiere, que me da aprecio, el que está trascendiendo y desde la postura de formador llegando allá, ¿sí? Hablo desde de cómo hacerlo, pero también hablo desde su condición diagnóstica, lo que él maneja y lo que él puede utilizar esa información. Y yo sé que la doctora Yancy me ayudará en esto es, ¿qué niño es capaz de saber que la ruta la puede activar y la activa porque quiere hacer renunciar al profesor porque es el que le está exigiendo? O yo me cago en este profesor hoy, ¿sí? O a este hijo de tantas lo saco mañana. Y voy con el discurso y me siento con el psicosocial y le digo, mire, es que anoche abusaron de mí. Entonces, son las condiciones de cómo lo hacemos para lograr el objetivo de que haya conciencia, porque recordemos que es un niño mental psicosocial. Podemos presentarle cerca de 85 jóvenes, niñas y hombres y mujeres con condición disocial. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice no disocial, usted dice tiene una postura con él. Pero cuando usted dice disocial, siempre tiene a tratar de ir más allá, porque el disocial es el que arma todo eso en su mente y lo vuelve realidad y hace todo un plan, ¿sí? Y le paga a otro con un paquete de papas para que abuse de otro, le paga a otro con un refrigerio para ver qué sucedió, pero usted lo ve y es el más tranquilo, porque no tienen ni la capacidad de hacerlo ellos, sino de orquestar todo para ver los otros cómo lo hacen. Entonces tenemos esas dos situaciones que vivimos a diario, ¿sí? La situación que sucede y la situación que la enfermedad del chico promueve, ¿sí? Entonces uno hace o realiza acciones como instalar cámaras, como tratar de ubicar las niñas con formadoras niñas, los hombres con formadores hombres, estrategias que hemos estado utilizando, ¿sí? Para que esta situación no pase de parte de un miembro del equipo, pero también que otras para que no pase entre ellos mismos. De eso hemos estado, y el lineamiento también ha estado muy atento a eso, porque el lineamiento dice niñas con niñas, niños con niños, menores de 14, mayores de 14, sí trata de, y cuando los ponemos en esos espacios diferentes, pues estamos protegiendo de todas esas cosas, ¿sí? Entonces también estamos, ¿sí? Pero entonces nuestra pregunta es ¿cómo y qué le cuento? Entonces yo pregunto ahorita, yo le enseño eso a un disocial, o sea, ¿cómo se lo enseño y qué le digo? ¿Sí me entiende? Entonces, lo que pasa es que el acompañamiento permanente en esto.
porque finalmente si ustedes como institución no tocan la puerta de salud, no están constantemente, no le dicen a la doctora Yancilé, vea doctora, dígale a su enlace del sistema que nos ayude con salud, que no nos quieren abrir la puerta, ¿sí? Ustedes solitos muy seguramente se van a quemar, pero si llamamos por ejemplo a los actores de secretarías de salud, que no, que medio me escucha, escriba, por lo menos mande cartas, haga solicitudes, porque salud ya ha avanzado, tiene un modelo que se llama el modelo de rehabilitación comunitaria, no sé si lo han escuchado, el RBC, modelo de rehabilitación basado en comunidad. Ellos rescatan, lo bueno es que ellos ya tienen metodologías, usted lo dice muy claro, yo no puedo trabajar con un adolescente o un niño que tiene una situación de discapacidad grave, por ejemplo, Retardo mental. por ejemplo, no le iba a decir así de esa forma, sino déficit cognitivo, así es, grave, ¿cierto? Evidentemente yo no me puedo parar a decirle la diapositiva y decirle eso, pero hay otras metodologías que son lúdicas, que son recreativas, ¿cierto? Que les pueden permitir, no sé si ustedes conocen este material. ¿Han escuchado sobre la maleta Mavex? Este es un dominó de los derechos sexuales y reproductivos. Es de la maleta Mavex. Mavex es un material pedagógico, por fortuna construido aquí en Cali, que trabaja en los servicios amigables para adolescentes y jóvenes. ¿Saben qué son los servicios amigables? ¿Ya los han contactado en sus municipios? Con el enlace de salud estamos apoyando a las instituciones porque hay algunos municipios que ni siquiera los conocen. Precisamente frente a un compromiso de eso fue un oficio por escrito al enlace de salud que tenía que hacer toda la gestión y hacerle toda la asistencia técnica y brindarle todo el apoyo a las instituciones, y de hecho pues ya lo está haciendo. Ya vamos a mirar, ya ha ido a varios municipios, ¿cierto? Desde el área de influencia del Centro Regional, precisamente para tratar de que la misma institución también, de vincularlo y decirle, mire, tenemos esta población aquí con esta discapacidad, ¿qué vamos a hacer? Algunos no lo conocen, algunos gerentes muy interesados, sí, camine, vamos a mirar, porque eso también representa recursos a la institución. Es que eso no es gratis, eso también le representa recursos a la institución. Ha establecido los servicios amigables como una estrategia efectiva. Lo que pasa es que los servicios amigables funcionan en 3 modalidades, pero efectivamente lo que pasa es que los hospitales no han visto la rentabilidad, porque ellos dicen que eso es un servicio capitado, que ya la EPS les ha pagado, que no se puede cobrar, pero luego ellos pueden hacer cobros grupales. Al hacer los cobros grupales, ellos pueden cobrar sesiones educativas de 10 y le cobran a la EPS y no está capitado, o sea que lo pueden sacar y lo pueden hacer, ¿sí? En ese sentido, ellos utilizan este tipo de materiales. Nosotros desde ICBF también lo hacemos. Este es un dominó para la promoción de los derechos sexuales. No traje, son 15 técnicas pedagógicas, hay unas que son de loterías, hay otras que son de concéntrese, hay otros que hay una batería de láminas que es para la prevención de la violencia. Son imágenes ilustrativas en donde recrea imágenes de vulneraciones que pueden afectar a los niños, recrea imágenes de abuso sexual tipo tocamiento, recrea imágenes de abuso sexual cuando están mirando a los niños, ¿cierto? Y entre otras, que herramientas como esas son las que nos van a permitir empezar a trabajar, por ejemplo, con nuestros niños. Yo no soy experto en el tema, pero allí tenemos que llamar a los que son expertos en el tema, que nos den herramientas. Yo les estoy diciendo, salud tiene un modelo de rehabilitación, ¿sí? Con enfoque comunitario. Entonces ellos serán los primeros. Y nosotros que trabajamos, porque un reto muy grande es, obviamente, cuando estamos trabajando con un perfil, digamos, que tiene otras condiciones asociadas, bien discapacidad mental, psicosocial, cognitiva, o en el caso del consumo tenemos el consumo y no lo tenemos solo el consumo, un trastorno igual. Entonces, en esa circunstancia, armonizar los procesos que tenemos aquí previstos y que normalmente, digamos, ya tienen con metodología ya, como tú lo dices, tenemos una herramienta ya construida. La maleta madre es excelente, pues un excelente instrumento,
Pero cuando tú ya lo llevas, digamos, a la situación y a las circunstancias del abordaje con poblaciones con estas características, pues obviamente, digamos, hay unos retos diferentes. Me encantó tu apreciación porque obviamente nosotros lo hemos vivido acá con nuestro operador, con chicos precisamente con trastorno disocial asociado, iguales con consumo, que entonces empieza uno también a preguntarse, a interrogarse hasta qué punto realmente sucedió un abuso sexual o hasta qué punto, digamos, eso obedece a unas condiciones, digamos, mentales, a un tema que va cruzando con unos síndromes de abstinencia por el consumo y demás. Entonces, yo escuchándolos ahora, porque ya incluso en el pasado cuando estuve en la regional, pues como enlace de salud y como enlace en proyecto de vida y demás, hicimos muchas cosas interesantes con el grupo Protección. Si cabía la posibilidad y con el acompañamiento de Wilder de empezar a pensar, por ejemplo, si podíamos hacer estrategias de transferencia de metodologías. Ustedes en Claret tienen una experiencia importantísima, ¿cierto?, en el trabajo con esta población y trabajarlo de conjunto con Fundación Salud Mental, que tiene otras fortalezas en condición de IPS, y mirar qué podemos, digamos, generar, como además porque geográficamente estamos muy cerca, lo mismo que ustedes, podemos generar estrategias de transferencia de metodología, ciertos temas de capacidad instalada, y hacer ejercicios pequeños para ir mirando, recogiendo las vivencias y las historias que nos van compartiendo los muchachos dentro del proceso. Porque, mire, solitos nosotros morimos, ¿cierto? Es decir, ustedes están cada uno de nosotros y de nuestros centros solares, pues procurando unas acciones, unas intervenciones, desde lo administrativo también las defensorías de familia. Es muy complicado el uno a uno con salud, es decir, si yo le presento al niño médico, a la niña doctora, así entramos en un proceso, de una estrategia conjunta. Además la mayoría de los psicólogos están con EPS en sanar y podemos construirle con mucho algo, en lugar de irnos en el uno a uno, porque si nos vamos a pie, pues no terminamos nunca, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto con Wilder, con Milton, que tiene a cargo el tema de las instituciones, con la doctora Zapes, con las defensorías de familia, y con las entidades, por ejemplo, nosotros, Claret y Salud Mental, que estamos tan cerca, ¿cierto?, podemos proyectar a corto plazo, digamos, un ejercicio de encuentro y de revisar desde la experiencia de ustedes y de la experiencia de acá, y empezar como a tratar de sumar esfuerzos para el efecto de que lo que hagamos no duplique, digamos, los esfuerzos de cada uno de los centros zonales, y que de paso más adelante, a partir de ese aprendizaje, podamos replicarlo a nivel de entrenamiento, ¿cierto?, o sea, como llevarlo, ya como tú lo dices, digamos, a un espacio más grande de foro y demás. Porque en este minuto, digamos, ya somos muchos los que estamos acá, ¿cierto?, en torno a una problemática común, y es cómo abordamos, ¿cierto?, por dónde nos metemos, que no es cosa sencilla, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, cuando enfrenta aquí la situación, yo lo primero que pienso es en el tema de salud mental. O sea, aquí hay un asunto con la salud mental, porque cuando un chico empieza a tener unas conductas, ¿cierto?, que nosotros tipificamos como abusivas hacia otros, ahí hay un tema de control. Aunque nos estamos enfrentando ahora a una posible perversión, realmente estamos frente a un posible abusador, estamos frente a un chico de un trastorno disocial, estamos trabajando con lo que haga una agenda oculta, donde yo quiero es que el formador lo sabe y esto y lo otro. Es decir, ¿a qué realmente es lo que nos estamos enfrentando? ¿Cierto? Entonces, me parece que si sumamos los esfuerzos... Para seguir aceptando que todas pueden ser ciertas. Además. Porque no es cerrarnos a que el muchacho siempre miente. No. Y no es lo más cerrarnos posible a es que digamos que la situación, algo sí sucedió. O sea, exacto. algo sí sucedió. Allí sucedió algo, efectivamente hubo algo que detonó, que generó y demás. ¿Cierto? Bueno. Eso lo tenemos que comprender como un hecho. Aquí el reto está en el abordaje. Gracias. Primero, llegué un poquito tarde y quiero agradecer a todos los que vinieron. No sé si antes de arrancar la sesión habíamos comentado el tema del objetivo, pero sí quiero retomar un poco, y es que desde el grupo de protección, desde el
algo que tiene la doctora Claudia, nos hemos cuestionado qué podemos hacer para evitar que situaciones de maltrato y abusos se presenten al interior de la institución. Ese es el reto y lo que nosotros nos hemos cuestionado y donde nosotros también queremos generar esas acciones que nos permitan a nosotros ayudar a prevenir las cosas. Hay varias cosas que hemos hecho ahí ya, que hemos venido adelantando, algunas cosas que ya los planteamos también a la sede nacional que esperamos que se pueda también concretar, pero queremos que la cabeza se lleve ese interrogante, es decir, lo que nos ha sucedido en algún momento en el interior de las instituciones no puede pasar, y por eso estamos consiguiendo toda la información y generando todas las acciones que nos permitan a nosotros evitar eso. Hubo una situación que comentó aquí mi amigo y es que generar un plan. Y nosotros sí queremos que, como ya sucedieron, ya tuvimos unos eventos que fueron, cierto, adversos y que afectaron a los niños y que nos afectan a nosotros como instituto, porque es que no es solamente esa relación que existe entre el instituto y las entidades, sino que también nosotros tenemos entes de control que ya nos están diciendo qué es lo que está pasando ya. Entonces nosotros también queremos que a partir de esto ustedes, en el contexto de lo que hablaba Wilder, queremos que sí se piense en un plan de prevención. Yo sé que ya lo tenemos en PAI y en todo el tiempo lo estamos pidiendo, pero que sean acciones específicas frente a la prevención de estos temas de abuso, sobre todo en el contexto institucional, de adultos, entre los niños o de cualquier otra persona que esté alrededor o cerca de la institución. Pensémonos de eso desde el aspecto preventivo. Yo sé que ya existe la guía, nosotros hemos revisado también la guía y queremos hacer una proposición también a la sede nacional frente a la guía, pero sí pensemos en este asunto, aparte de todo, porque cuando vienen las dificultades que ahora decía ya, sí que escribo también quiero volverlo por cada que le plantean una situación de estas. Entonces que nosotros ya tengamos una respuesta más clara y unas formas de actuar en el antes y ojalá no en el después. Entonces yo sí quiero comprometerlos a que ojalá puedan compartirnos de la tarea que deja Wilder hoy, ver si unos planes, que ustedes nos digan, Wilder lo dijo y yo creo que es lo que hay que rescatar es que a veces nos estamos pensando en unas situaciones o unas acciones complejas que rayan en un tema teórico y metodológico y a veces las acciones pueden ser más sencillas. Entonces pensémonos en ese plan, en esa actividad, en cómo vamos a manejar los temas de prevención, ¿cierto? No solamente el tema del posible abuso, sino también de situaciones de maltrato de la institución. Y pongamos una fecha a eso y que ustedes nos puedan mandar a nosotros. Ahora, eso es lo que se está preguntando, eso es sí, lo que es el maltrato y el abuso, eso tenemos que actuar y actuar ya, ¿cierto? Entonces yo pienso que no solamente la regional, sino que nosotros lo trabajemos también con la institución, ¿cierto? Al interior lo trabajemos nosotros, con nuestro equipo de apoyo, con todo el mundo, pero que sí hagamos un plan en conjunto. Como decía Wilder, esto no puede estar solos, que somos todos. Estas regionales vamos a reunirnos con todos los enlaces de los centros zonales de niñez. La idea es que sean ellos los que finalmente transfieran la metodología no solo a las entidades del sistema, sino también a nuestros aliados. Miren, fundamental y claro, todo, y allí las coordinadoras que nos ayuden, por favor, el defensor de familia no debe faltar en este proceso. El defensor de familia como autoridad administrativa, cuando necesitemos articulación con otra institución, es el defensor el que nos debe hacer las articulaciones. No, que es que el defensor viene por allá cada 2 meses. Por Dios, escribámosle a su supervisora, demandemos mayor presencia de los defensores de familia para que sean ellos, porque es que ellos son los garantes de los derechos de los niños, los representantes de los niños ante el Estado. Entonces, sí que como mencionar esa parte. Bien, entonces quiero proponerles que a partir del lunes 10 días hábiles podamos tener esos planes que las personas que están aquí de las instituciones lleven el compromiso y que
Si quieren pudiéramos organizar como unas sesiones muy cortas de 1 o 2 horas de revisión de los planes con las instituciones. Una vez los tengan, una opción puede ser que nos lo envíen a través del correo electrónico, nosotros hacemos la retroalimentación, o la otra puede ser a través de videoconferencia. También con cada una de las instituciones definimos 1 o 2 horitas para que se digan. Bueno, entonces los compañeros de salud mental, de ingreso en familia, de tierra posible, de sinapsis y de hogares claros, entonces en 10 días hábiles estamos de aquí y podamos tener entonces esos planes. Quiero que recojamos lo que dice la guía de prevención de los riesgos. Hay un punto donde se remite a lo que hacen en primera infancia, ¿cómo es que se llama la guía? Hay una que habla de la construcción de entornos protectores que se aplica en la primera infancia. Eso se refiere a, no sé si la conocen, pero sí me gustaría que no la conozca, de pronto por ahí nos manden un escrito y me diga, mira, ¿dónde la consigo? Pues que también la podamos mandar porque la misma guía nos está refiriendo a ese documento. Y que en 10 días podamos tener entonces un producto que lo podamos revisar, retroalimentar junto con también los supervisores. Yo sé que esto nos va a ayudar a blindarnos mucho. Aquí también se trata de blindar ustedes, nosotros como instituto, blindar el proceso y que podamos tener la garantía de que ojalá estas cosas no nos vuelvan a ocurrir. ¿De acuerdo? Sí, señor.